Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es viernes 5 de febrero del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos según el Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versos del 14 al 29. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes dijo: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy empieza justo Herodes hablando de Jesús, ¿no? El pueblo decía que era Juan el Bautista, que era un profeta, que era Elías, por la forma como obraba Jesús. Pero vamos a caer en la conclusión, ¿no? Herodes dice: es Juan que ha resucitado. ¿Y qué sucede en este pasaje que es amplio y que estamos meditando? Dice que Herodes decía: yo había mandado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Vamos a ver a Juan el Bautista, que anunciaba conversión y era coherente lo que él decía con lo que vivía. Y no tenía miedo de decirle las cosas a nadie. Hasta el rey se las dijo: tú no puedes vivir con la mujer de tu hermano, estás en pecado. Y Herodías, que odiaba a Juan y lo quería matar, pero no podía. Herodes lo que había hecho fue apresarlo, pero no lo mataba, ahí lo tenía protegido. Dice que al oírlo a Juan se quedaba perplejo, pero le gustaba. Entonces, Herodes sabía que Juan era un profeta, sabía que Juan era un hombre santo, sabía que Juan hablaba en la verdad y le gustaba lo que le decía. De repente estaba en un proceso, Herodes, de cambio, de transformación. Esta palabra que constantemente Juan le decía, él la oía, ¿no? Entonces muchas veces nosotros sabemos que esta es palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios. Nos gusta la palabra de Dios.
pero la cumplimos, la obedecemos. Y esto es lo que pasaba con Herodes. Herodes sabía quién era Juan, oía a Juan, le gustaba lo que le decía Juan, pero no lo obedecía, porque él seguía viviendo en pecado. Y Herodías, que también estaba llena del pecado, odiaba a Juan y lo quería matar. Querido hermano, el mundo odia a los cristianos, el mundo odia la verdad y el mundo quiere eliminarla y expulsarla. Pero vamos a ver algo. Dice que la hija de Herodías, en el cumpleaños de Herodes, había hecho una danza, había hecho un baile. Y este baile, querido hermano, era un baile que incitaba a la orgía, no era un baile sano. Era un baile erótico, era un baile que a los comensales los había alterado, a tal punto que Herodes le dice: bravo, dime, pídeme lo que quieras y yo te daré hasta la mitad del reino. Mira cómo la emoción compromete su boca delante de muchos y va a anunciar, a prometer algo que de repente se va a arrepentir después, que de repente le va a costar decir que no. Muchas personas a veces tenemos el poder y acá en este poder y grado de influencia quiero quedarme un ratito. La hija de Herodías no sabía qué pedir y fue donde su madre, y su madre le pidió algo horroroso: que mate a un inocente. Querido hermano, a veces nosotros tenemos nuestros hijitos y empiezan a hacer bailes y danzas y nosotros les festejamos. A veces nuestros hijitos empiezan a decir lesuras y nosotros: ese es mi hijo. A veces nuestros hijos empiezan a tener comportamientos y actitudes que nosotros como padre podemos cortar, orientar, tenemos un grado de influencia. Pero nosotros, en lugar de hacer eso, desorientamos, hacemos daño, celebramos lo negativo. El día de hoy igual, ¿cuántas madres y padres enseñan a sus hijos lo negativo, querido hermano, querida hermana? No nos escandalicemos ni nos horroricemos, porque muchas veces somos nosotros responsables por el grado de influencia. Esto pasó hace 2000 años, pero parece que ocurriera el día de hoy. Y el pago del pecado es la muerte. El pecado lo que va a hacer es llevarnos a pecar más y a pecar más y a pecar más hasta consumirnos. ¿Y qué pasó con Herodes? ¿Qué pasó con lo que le gustaba a escuchar a Juan? ¿Qué pasó con lo que él sabía que era un santo y un profeta? ¿Qué pasó con lo que él lo protegía porque Herodías quería matarlo y él no? En un momento en el que él se deja llevar por una circunstancia, en que él se deja llevar por la soberbia de haber prometido algo y no querer incumplir al mundo, una apariencia, una máscara por querer quedar bien con los demás, toma una decisión. Por el grado de autoridad manda matar a un inocente. Queridos hermanos, ¿qué grado de autoridad nosotros influencia nuestra vida? El pecado que nos va a llevar a la muerte. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Para los padres que tienen hijos y para los que tienen sobrinos y para los que tenemos alguien o un grado de influencia sobre alguien pequeño, podemos orientar. Y recordemos que el destino final o el pago de consecuencia de este pecado es la muerte. Querido hermano, ¿sabes lo que va a marcar la diferencia? Es la obediencia. Al inicio yo les decía que nosotros también sabemos qué es la palabra de Dios. Sabemos, oímos, gustamos, pero nos falta obedecer. Juan el Bautista obedeció hasta el final. Querido hermano, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, tendremos padres y madres santas, hijos santos. Tendremos una iglesia bendecida, acompañada y guiada por la autoridad de Dios, no por el pecado, libre, no de apariencias, sino en la verdad, en la luz.
La diferencia es la obediencia. Vamos a pedirle a Dios esa gracia de su palabra, que al oírla, al gustarla, al saberla, al disfrutarla, no seamos como esas semillas que caen entre espinos, que se emocionan. No seamos como esas semillas que crecen y que al no encontrar raíz se marchitan, o el camino que se mueren. Que seamos una tierra profunda que obedece, una tierra fértil, donde la palabra de Dios puede dar frutos en abundancia. Que la autoridad de Dios nos pueda iluminar para que a nosotros, al poder actuar en libertad y con autoridad, podamos obedecer hasta el final su voluntad, podamos obedecer hasta el final lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.